El día de hoy vamos a continuar con respecto a lo que es el tema de trigonometría. Anteriormente, en la clase anterior, hemos estado observando lo que es ángulo trigonométrico, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto. Ahora, en esta oportunidad, vamos a ver Profesor, una pero segunda está parte negro. en la cual tenemos lo que es el tema del teorema de Pitágoras. Esta fórmula, que la vamos a ver el día de hoy, chicos, que es el teorema de Pitágoras, quiero que ustedes la aprendan porque la van a utilizar hasta la universidad. Y en primer año de secundaria, cuando ingresan a lo que es álgebra y trigonometría, igualmente, le van a dar con bastante énfasis. No es cosa del otro mundo, es bien sencillo, ¿ya? El teorema de Pitágoras. Pero, ¿quién fue Pitágoras? Pitágoras, Pitágoras de Samos, así se llamó. Fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética. Por ahí me preguntaba un alumno, ¿no? ¿Qué significa matemática pura? Cuando hablamos de ciencias, chicos, estamos hablando de lo que es la matemática, la física y la química. ¿Ya? Estamos hablando de ello, ¿correcto? Pero hay personas inmersas en las ciencias de la matemática, inmersas en las ciencias de la física e inmersas en las ciencias de la química. En este caso, Pitágoras era matemático puro, ¿correcto? Pero ¿qué hizo Pitágoras? Pitágoras, su mismo nombre lo puso, dijo que para él existe una famosa teoría, ¿correcto? Y le llamó el teorema de Pitágoras, ¿correcto? Así le llamó, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El teorema de Pitágoras, ¿correcto? Bien. Entonces, ¿a qué se refiere el teorema de Pitágoras? Para que esto cumpla, el teorema de Pitágoras, chicos, el teorema de Pitágoras se realiza cuando hay un triángulo rectángulo. Pregunto yo, ¿cuándo es un triángulo rectángulo, chicos? ¿Cuándo es un triángulo rectángulo? A ver, ¿me ayudan? ¿Cuándo es un triángulo rectángulo? Eso ustedes lo deben de saber, porque al menos se los han enseñado en cuarto grado. No sé si en quinto porque comenzó la parte de la pandemia, pero en cuarto grado sí les habrán enseñado lo que es un ángulo agudo, un ángulo obtuso, un ángulo llano y un triángulo rectángulo, y también yo le he mencionado que es un triángulo rectángulo. Y acuérdense para siempre, un triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo, que es un triángulo recto. ¿Y cuándo es un triángulo recto, chicos? Cuando uno de sus lados mide 90 grados. ¿Ok? ¿Y cómo se representan los 90 grados? Se representa con este cuadrito que yo he puesto ahí. En este caso, el ángulo C es un ángulo recto. ¿Por qué es un ángulo recto? Porque mide 90 grados. Entonces, el teorema de Pitágoras solo va a funcionar
en un triángulo rectángulo. ¿Ok? Y aquí tenemos, un triángulo rectángulo. ¿Ok? Muy bien. Pero para poder entender el teorema de Pitágoras, yo tengo que saber cuáles son las partes de un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuántas partes tiene un triángulo, chicos? Tres. Tres, ¿verdad? Porque tiene tres lados. ¿Ya? Pero eso es en un triángulo general. Pero en un triángulo rectángulo, cada lado tiene un nombre. Miren, estos lados de acá, que van a formar el ángulo de 90 grados, chicos, se van a llamar catetos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lo que es un primer cateto. Y acá tenemos otro siguiente nombre que va a ser cateto. Es como si fuera, el cateto es como si fuera sinónimo de lado. Allí están los lados. ¿Ya? Profesor, pero también hay otro lado, que es el lado AB, ¿verdad? Sí, chicos, pero en un triángulo rectángulo, este lado AB, que es de manera oblicuo o de manera diagonal, se llama hipotenusa. ¿Ok? Vuelvo a repetir, esa diagonal, esa rayita oblicua, en este caso AB, se llama hipotenusa. ¿Ok? ¿Ya, chicos? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Muy bien. ¿Y qué me dice Pitágoras? ¿Me puede repetir el nuevo? ¿Qué quieres que repita, hijo? ¿Y qué me dice Pitágoras? Pitágoras me dice, escuchen bien la fórmula, me dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Ok? Pero antes de ello, a ver, vamos a colocarlo así mejor, para que lo puedan entender. A ver, la Listo. Eso es lo que me dice Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Correcto? En primer lugar, vamos a identificar la hipotenusa y vamos a identificar los catetos porque tienen un nombre. ¿Ok? Miren, yo quiero que ustedes observen, tengo los ángulos. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. Si ustedes se dan cuenta, estos ángulos se expresan en mayúsculas, ¿verdad? ¿Se están dando cuenta? En mayúsculas. Entonces, los lados y la hipotenusa se va a expresar en minúsculas. ¿Cómo así? Miren, ángulo A al frente va a ser lado A o cateto A. Ángulo B al frente va a ser lado B o cateto B. Ángulo C al frente va a ser la hipotenusa. ¿Se dan cuenta? Ojo acá, chicos. La hipotenusa siempre va a estar al frente del ángulo de 90 grados. Entonces, yo ya puedo identificar
la hipotenusa. ¿Cómo sé yo en una gráfica quién es la hipotenusa? Número 1, porque va a ser la diagonal de un triángulo. Y número 2, la hipotenusa se encuentra al frente del ángulo de 90 grados. ¿Hasta ahí han entendido, chicos? ¿Cómo puedo identificar la hipotenusa? Sí, profesor. Listo. Entonces, Profesor, tengo una pregunta. claro, dime. Si las letras, por decirse, llegaran a ser minúsculas, ¿la ecuación se haría con las letras mayúsculas o igual sería en minúsculas? La ecuación sería con minúsculas. Los ángulos, hija, María Fernanda, los ángulos siempre se representan con letras mayúsculas. Nunca puede ser con letras minúsculas. ¿Sí? Ok, profesor, gracias. Ok. Y de repente una pregunta que se pueden hacer también y puede estar relacionada a la pregunta que acabas de hacer, María Fernanda, es que me puedes decir, profesor, ¿y los ángulos pueden cambiar de posición? O sea, el ángulo A puede estar en vez del ángulo B, el ángulo B en vez del ángulo C. Sí, pero de aquí lo voy a explicar, no se preocupen. Paso por paso para que puedan entender, ¿ya? Miren, entonces vamos a la fórmula. La fórmula me dice la hipotenusa al cuadrado. Pregunto yo, chicos, ¿quién es la hipotenusa? Sí. Aquí está. A ver, Sí. voy a colocarla con otro color. Ve, aquí está. Ve. ¿Quién es la hipotenusa? Ahí está. Ve. Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces me dicen, la hipotenusa al cuadrado. Ok. C al cuadrado. Me dicen, es igual a la suma de los cuadrados, a ver, vamos a hacer por parte, a la suma, me dicen, a la suma de los cuadrados de sus catetos. Muy bien. ¿Y quiénes van a ser los catetos, chicos? En este caso, los catetos van a ser A Y B. Y B. y van a ser B. Listo. Entonces me dicen, a la suma de los cuadrados de sus catetos. Listo, ahí está. Eso es lo que me dice, eso es lo que me dice mi primo hermano Pitágoras. ¿Correcto? Esa es la fórmula, chicos. Nada más. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? No se preocupen en copiar porque el link, como estoy grabando la clase, lo voy a mandar la clase. ¿Ya, chicos? No hay ningún problema. O si de repente tienen algún inconveniente, a ver, vamos a ver un ratito. Voy a dejar de compartir por un momento y lo voy a enviar. Cada captura de pantalla, hijos, voy a enviarlo al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ok, a ver un ratito, por acá está. Acá está. Lo he enviado al grupo de WhatsApp también para que lo tengan. ¿Ya, muchachos? Entonces, vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte. A lo que les estaba diciendo. Ahí está. Miren. Tengo tres triángulos, rectángulos. Cada triángulo tiene una posición diferente con respecto a sus ángulos. ¿Verdad? Miren, ¿ves? C, aquí está el ángulo recto. Miren, aquí lo voy a poner. Ángulo recto C. En el otro triángulo es ángulo recto A. Y en el otro triángulo, ángulo recto B. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, miren. ¿Quién va a ser la hipotenusa? Vamos a identificar el primer triángulo. Tengo ángulo recto C y los otros ángulos A y B. Entonces, miren, ángulo C, lado C. Ángulo A, lado A. Ángulo B, lado B. Entonces, en este caso, ¿qué me dicen? La hipotenusa al cuadrado, allá, C al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Y los catetos quiénes van a ser? A
y B. Listo. De repente, vamos ahora al segundo triángulo. De repente, la posición de los ángulos son la siguiente. Ángulo recto A y los otros ángulos B y C por acá. Muy bien. Ángulo A, lado A. Ángulo B, lado B. Ángulo C, lado C. Y seguimos la posición según mi teorema. La hipotenusa al cuadrado quiere decir A al cuadrado. En este caso, mírenme, porque la hipotenusa va siempre al frente del ángulo recto. Yo les dije, ¿verdad? Entonces, en este caso, la hipotenusa es A. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la hipotenusa vale A y los catetos B y C. Ahora, vamos al triángulo 3. En este caso, el ángulo recto va a ser B. Ángulo B, lado B. Ángulo A, lado A. Ángulo C, lado C. El teorema de Pitágoras me dice, la hipotenusa al cuadrado, en este caso hipotenusa va a valer B, B al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Quiénes van a ser sus catetos? A y C. No se preocupen, no se preocupen, porque al final, chicos, el procedimiento va a ser el mismo. ¿Correcto? Solamente la posición. Es como en un problema. A ver, ¿por qué yo les pongo esos tipos de ejemplos? ¿Qué pasaría si en un problema matemático yo les digo, tienen ustedes un triángulo rectángulo recto en A? Pregunto yo, ¿ustedes cómo van a graficar? ¿El primer triángulo, el segundo triángulo o el tercer triángulo si yo les digo recto en A? El segundo triángulo. Muy bien, el segundo triángulo. Y si yo les dijera recto en B, ¿qué triángulo va a ser? Tercer. Perfecto. Triángulo. Y si yo les digo recto en C, El primero. el primer triángulo. El primer ¿Se dan triángulo. cuenta? ¿Entendí, Chumanacho? ¿Entendieron aquí todos? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora, ahorita esta captura de pantalla la voy a enviar al grupo de WhatsApp también. Ahora, yo les voy a demostrar, voy a hacer una demostración trigonométrica y una demostración geométrica si es que en verdad, Pitágoras estuvo en lo correcto con respecto a este teorema. ¿Sí? Muy bien. A ver, voy a compartir ahorita. A ver, dibujamos mi triángulo rectángulo. Vamos a dibujar. Perfecto. Ahora vamos a colocar los valores. Por ejemplo, yo digo que aquí vale 3. Yo digo que aquí vale 3. Aquí vale 4. Y aquí vale 5. Profesor, faltaron los ángulos, sí. Aquí yo digo que es el ángulo A. Aquí es el ángulo B. Y aquí es el ángulo C. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo voy a identificar? Yo digo recto en B, ¿verdad? Quiere decir ángulo B, lado B. Quiere decir que la hipotenusa va a ser B. Ángulo A, lado A. ¿Se dan cuenta? Pero ahora ya estoy colocando valores. Ángulo C, lado C. Si ustedes se percatan, chicos, como dijo por ahí María Fernanda, los ángulos siempre se van a representar con letras mayúsculas y los lados se van a representar
con letras minúsculas. ¿Ya, chicos? Bien. Ahora, ¿qué me dice Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto vale la hipotenusa, chicos? 5. Perfecto. Pero la hipotenusa es B. Vamos a hacer primero la fórmula. La hipotenusa es B. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Quiénes van a ser sus catetos? A y C. Entonces quiere decir A cuadrado más C cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahí. Perfecto. Ahora sí, vamos a reemplazarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? La hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5 al cuadrado. 5 Muy al bien, cuadrado. 5 al cuadrado. Acuérdense que la hipotenusa es la parte diagonal y que también va al frente del ángulo recto. Es igual a A cuadrado. ¿Cuánto vale A, chicos? 4. 4 al 4 al 4 al cuadrado. cuadrado. 4 al cuadrado. Más C al 3 al cuadrado. cuadrado. ¿Cuánto vale C? 3 al Muy bien. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Desarrollamos. 5 al cuadrado. 25. 25. 4 al cuadrado. 16. 16. 16. 3 al cuadrado. 9. 9. 25 y 16 más 9, 25. 25. Pregunto, ¿cumple la igualdad? Sí. Cumple la igualdad. Entonces, chicos, demostrado ahí. ¿Correcto? Estamos demostrando el teorema de Pitágoras. ¿Entendí, Chomanacho? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿No tengan alguna pregunta, alguna duda de casualidad? No. No, Muy bien, perfecto. Esta demostración es una demostración trigonométrica, ¿correcto? ¿Ya? Ahora vamos a hacer la demostración geométrica, pero antes que todo voy a mandar la captura de pantalla. Listo. Y quiero que estén atentos, chicos, ¿ya? Quiero que estén atentos, porque les voy a hacer la demostración geométrica y quiero que ustedes visualicen las figuras bien, ¿ya? A ver, pueden observar ahí, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a hacer la demostración geométrica. Dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, ¿verdad? Eso es lo que ya hemos visto, lo que dice el teorema de Pitágoras. Muy bien. Ahora vamos a realizar la demostración. Dibujamos dos cuadrados iguales. Son iguales, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, chicos? Son iguales, ¿verdad? En color, son iguales en tamaño, son iguales en dimensión, ¿correcto? Son iguales en área. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, hijos, aquí? Yo voy a trazar diferentes líneas para formar triángulos. Mírenme. Voy a hacer lo siguiente. Una línea, ya, otra línea y otra línea. ¿Correcto? Y al hacer todo eso, estoy formando otro triángulo, ¿verdad? Entonces, mírenme. Entonces, al hacer líneas, yo estoy formando triángulos, ¿verdad? A este triángulo le voy a poner valores. El valor A, el valor B y el valor C. ¿Correcto hasta ahí? Yo les pregunto, chicos, ¿cuánto vale la hipotenusa ahí? En ese triángulo que es sombreado. Al cuadrado. No, la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? A cuadrado no es. sí, al cuadrado. La hipotenusa vale B. A. La hipotenusa vale A. Acuérdense que yo les dije que la hipotenusa, ¿cómo identifico la hipotenusa, chicos? Porque está En la línea diagonal. Es la línea diagonal, ¿verdad?
o si no está al frente de un triángulo rectángulo. Y aquí está el triángulo rectángulo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa, chicos? Muy bien. La hipotenusa vale A. Perfecto. Muy bien hasta ahí. ¿Ya? Ahora, si ustedes se percatan, cada línea que estoy haciendo he formado un cuadrado. ¿Verdad? ¿Cuál es la propiedad de un cuadrado, chicos? Lado, Lado por lado lado. A ver, por lado. yo les estoy diciendo cuál es la propiedad, cuáles son las características de un cuadrado. Yo no estoy Lados diciendo cuál es la Lados fórmula. iguales. Los cuatro lados son muy iguales. bien. Todos sus lados son Iguales. iguales. Entonces, si este lado vale A, aquí también va a valer A. Aquí también va a valer A. Y aquí también va a valer A. ¿Verdad? Entonces, en este cuadrado blanco, ahora sí va la pregunta. En este cuadrado blanco, ¿cuánto valdrá el área de un cuadrado? De este cuadrado blanco, ¿cuánto valdrá el área? ¿Cuál es la fórmula del área de un cuadrado? L por L. Muy bien, lado Lado por por lado. Entonces, ¿cuánto vale el lado de este cuadrado? A por A. ¿Vale? A por A. A por A. Muy bien. ¿Y A por A cuánto es, chicos? Al cuadrado. Al cuadrado. Muy bien. Ya, miren que estamos analizando el problema. ¿Hasta ahí han entendido? Sí, profe. Ya, perfecto. Perfecto. Ahora voy a borrar para que puedan entender mucho mejor. Ok. Entonces, ¿cuál es mi siguiente paso? Estos triángulos que están acá, hijos, ¿ya? Este triángulo y este triángulo y este triángulo los voy a pasar acá. ¿Ok? Los voy a colocar acá, como si fuera un rompecabezas. ¿Correcto? Y quiero que ustedes lo observen. Muy bien. Entonces, ahí estoy graficando. Ustedes ya saben por qué es A al cuadrado, ¿verdad? Hace un rato lo hemos analizado por qué es A al cuadrado. Porque el lado vale A. Y el área de un cuadrado es lado por lado. Ustedes mismos lo han dicho. Muy bien, ahora sí. Voy a pasar cada uno de los triángulos. Observen. Ahí va, miren. El primer triángulo lo paso ahí. ¿Listo? Ahí está. El segundo triángulo lo paso allá, miren, como si fuera un rompecabezas, ¿listo? El tercer triángulo, allí está. Y el cuarto triángulo, ahí está. ¿Se dan cuenta? Estoy como formando un rompecabezas. Y en el segundo cuadrado, ¿qué puedo yo analizar, chicos? Que son rectángulos los dos. Ya que he formado dos rectángulos. ¿Y qué más han quedado? Ha quedado Los la dos cuadrado. Muy bien. Han quedado los dos cuadrados, ¿verdad? Entonces vamos a analizar, a ver. Miren, si este lado que está acá vale B, ¿qué significa? Que también este lado va a valer B, que también este lado va a valer B, y que también este lado va a valer B. ¿Por qué, chicos, va a valer B? Porque es un cuadrado, ¿verdad? Y la propiedad de un cuadrado me dice que todos sus lados son iguales. Ahora yo les pregunto, en este cuadrado blanco grande, ¿cuánto será su área? B al cuadrado. Muy bien, B al cuadrado. ¿Por qué? Porque el área de un cuadrado es lado por lado. Eso quiere decir B por B. ¿Y B por B cuánto es? B al cuadrado. B al cuadrado. B Muy al bien, cuadrado. muy bien. Ahora vamos a seguir analizando. Muy bien. Vamos a seguir analizando. A ver, vamos a ver con otro color para que puedan diferenciarlo. A ver, un color más intenso. A ver acá. Miren esto que está acá. ¿Cuánto vale este lado? C. Muy bien, este lado vale C. Entonces, imaginariamente,
comienzo a trasladarlo, imaginariamente, chicos, lo comienzo a trasladar, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto valdrá este lado? C. Muy bien, C. Entonces, si este lado vale C, también aquí va a valer C. Sí. Aquí también va a valer C. Y aquí también va a Y valer arriba. C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Y ahora yo les pregunto, ¿cuánto vale el área de ese cuadrado? Cuadrado. El cuadrado. Muy bien. Al cuadrado. C al cuadrado. Perfecto. ¿Por qué vale C al cuadrado? Por C. Sí. Porque es lado por lado, Por ¿verdad? lado. Y lado por lado, entonces es C por C. ¿Y C por C? C al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dijo Pitágoras? Pitágoras dijo, bueno, si todos estos triángulos que están acá, imagínense chicos, ¿ya? Los estoy ahorita coloreando así. Imaginariamente, sáquenlo de su mente esos triángulos de amarillo, a la mano izquierda que están. ¿Ya lo sacaron de su mente? Sí. Ya, ¿qué les ha quedado? El cuadrado, profe. Ya, ¿y cuánto vale el cuadrado? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Muy bien. Es igual, ¿verdad? Porque son dos cuadrados iguales. Es igual. Ahora, estos triángulos han sido pasados acá, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si está con amarillo, ¿ya? Quiere decir que han sido pasados acá. ¿Qué es lo que me queda? Los cuadrados en blanco, ¿verdad? ¿Y cuánto valen los cuadrados en blanco? Ve al Ve al cuadrado. cuadrado. Este al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado más el otro cuadrado. ¿Cuánto vale el otro cuadrado? Ve al cuadrado. Al cuadrado. C al cuadrado. Chicos, ¿y qué tenemos ahí? Pregunto yo. A cuadrado es igual a B cuadrado más C La- cuadrado. Una ecuación. Una ecuación. ¿Y cómo se llama esa ecuación? La fórmula. La fórmula. ¿Y qué Teoría. fórmula es? Lado por lado. No. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Y cómo se llama esa fórmula? ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? Teorema de Pitágoras. El Teorema teorema de Pitágoras. Pitágoras. Entonces, chicos, les estoy demostrando de manera geométrica cómo analizó Pitágoras para poder encontrar su famoso teorema al cual le denominó el teorema de Pitágoras, ¿correcto? Eso fue lo que él dijo, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está, chicos, demostrado, ¿correcto? La fórmula de Pitágoras, ¿sí? Que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Entendí, Chumanacho? Sí, profe. Muy bien, chicos. Perfecto. Entonces, creo que no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Me dan un minutito para poderles yo compartir. ¿Estás? Muy bien. A ver, aquí está. A ver. Por ejemplo, miren chicos, me dice, calcular el valor de X. Ajá. ¿Desean hacerlo? Les voy a explicar. Yo sí, profe. Yo sí. Ya, a ver. Me dicen la respuesta por el chat privado, los que desean. Voy a explicar. A ver, calcular el valor de X.
¿qué es lo primero que yo voy a identificar? Les dije, chicos, la hipotenusa, ¿verdad? Pregunto, ¿y cuánto vale la hipotenusa? Según el gráfico. Si ustedes se percatan, en este caso yo he rosado. Muy La bien. B. ¿Ya? La hipotenusa se encuentra al frente del ángulo recto. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? 13. 13, 13. acuérdense, chicos. Entonces, ¿qué me dice Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 13, mi amigo. 13. ¿Verdad? Ok, 13. Vamos a ver. 13 al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto vale A? A 12 al cuadrado. 2 ¿Y cuadrado. cuánto vale B? X. X al cuadrado. Muy bien. Entonces, 13 al cuadrado, 169. 12 al cuadrado, 144. 144. Más X al cuadrado. 144 que está sumando, pasa al otro lado a Restar. restar. ¿Y qué me queda? 169 menos 144. 44. Vamos a resolverlo por acá. X al cuadrado es igual a 169 menos 144, 25. 20. Está, ahora sí, está como potencia, pasa como raíz, Raíz. raíz, raíz de 25. ¿Y raíz de 25, chicos? 5. Muy bien. Tenemos ahí el valor 5. Muy bien, Fabricio. Perfecto. ¿Sí? De esa manera, chicos, así se desarrollan los ejercicios utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Entendí, Chumanacho? Sí, profe. Profe. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy ha sido la parte teórica y la próxima clase vamos a comenzar con los ejercicios. ¿Correcto, chicos? Bien, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, profe. Cuídese. Chao, profe. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, profe.